Palabra, Señor, que siempre tienes para nuestras vidas. Tu honra te pueda celestial por la enseñanza. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a ver nuestras vidas en Mateo 7, capítulo 7. Versículo 7, perdón. 7, 7. Ya, tiene. Es el único dedo levantado. No veo más. Es que no veo quién más está. Ah, sí. Ahí está. Hola, Hola. Hola, hola. Ahora sí está. Hola. Mateo 7, 7. Oye, Vero, ¿que se te inundó tu casa? no, no, porque yo vivo en alto, Por Exacto. eso. entonces donde se inunda es abajo, sobre Ermita. Eso no se te, no se te inunda jamás. No, no, Ok. listo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Se le pide un pescado le dará una serpiente? Y si vosotros siendo malos habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es del ley y de los profetas. Vamos a hablar un poquito acerca de, bueno, la parte final del Sermón de la Montaña. Y dice algo de lo más increíble: pedir y se os dará, llamad, no, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo en muchas ocasiones lo he aplicado fuera de la Biblia, porque aplica para muchas cosas. Aplica para el trabajo, aplica para, pues, cuando están de novios o le quieren pedir que sea de novio o algo. Aplica para muchas cosas, pero el sentido de esta cita tiene que ver con la oración. Esa es la parte importante. O sea, yo a veces como que pienso, bueno, que sí puede aplicar para otras cosas, pero el origen que se dio de esa cita aplica exclusivamente para la oración, el hombre con Dios, el Dios con el hombre. Y entonces dice que pidamos y se dará, busquemos y llamar para que entonces se pueda abrir. Dice que porque todo aquel que pide recibe, y el que busca y el que llama se le abrirá. Y también empieza a decir algo interesante porque habla de un hijo. O sea, aquí es donde entra una parte interesante. Dice, porque si un hijo le dice aquí, porque si su hijo le pide pan, le dará una piedra o le dará otra cosa diferente. Y es que hay un detalle con lo que pedimos. En muchas ocasiones cuando pedimos, no pedimos de una forma correcta. Y nosotros como padres, según lo que dice esta cita, no somos capaces de darles a nuestros hijos algo diferente de lo que están pidiendo, como por ejemplo una serpiente o una piedra. Eso no lo hacemos. A nuestros hijos le damos lo que es correcto, aunque tu hijo lo que te pide en forma incorrecta. A veces que los hijos no piden lo correcto, o a veces nosotros mismos, cuando oramos a Dios, le pedimos cosas que no son correctas, y no porque se la pidamos e insistamos en la oración, Dios la va a dar. Él va a dar lo que realmente le conviene al hijo que reciba. Por eso es que a veces muchas oraciones, según lo que platicaba ya Ruth, pues no se contestan o se tardan en llegar. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos orando, no es lo que está en el corazón de Dios, o lo que nos estamos pidiendo nos va a traer un prejuicio al final. Entonces, el Señor, que conoce nuestras necesidades, nos trata como un padre o un hijo y nos da solamente lo que nosotros necesitamos, aunque a veces lo que nosotros pedimos no es lo que Dios quiere. Dice, si nosotros siendo malos habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros dice que como papás no somos atinados en darle a los hijos lo que piden, por ejemplo, nos retacamos de dulces y después les provocamos que tengan diabetes o que se le pique la boca, eso está mal, pero a veces los padres somos malos y damos más de lo que debemos dar. Entonces, causamos un daño. Dice que Dios hace cosas que lo que sí es bueno para nosotros. Es por eso que muchas oraciones tardan mucho en llegar. Estamos orando por algo y tarda mucho, o no es lo que estamos buscando, y entonces por eso se tarda mucho. Y dice aquí al final, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también nosotros hacemos nosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Y esto se le llama comúnmente la alrededor. Lo que quieres que hagan con uno, también se te va a pasar contigo. Entonces, esta parte
En conjunto con los demás, ¿cómo lo juntarías, Yola? Esta parte con la anterior, el último versículo. La del versículo 12, pastor, ¿verdad? Sí, ¿qué tiene que ver eso con lo anterior? No lo sé, pastor. Rosita. Pues yo entiendo, pastor, que si nosotros pedimos bendición para nuestros semejantes, o sea, esas bendiciones también se van a regresar a nuestra vida, porque no podemos pedir el mal para las personas que, pues, que a veces no les caemos bien o que las tachamos como nuestros enemigos. No, Es lo que Daisy. creo, pastor. Sí, Daisy. Se quedó dormida. Pero, Changos. No, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Ni idea, perdón. no, está correcto, está bien. Estamos hablando, o está hablando aquí del pedir. Y que en base a lo que pidan es como, como Dios da. Pero lo interesante de cuando viene el último versículo, habla de que al hombre es la parte en donde Dios lo utiliza para beneficio de la gente y que si te piden, tú también otorgues, porque así como tú ayudes, también te vas a ser ayudado. Cuando vienen contigo y te piden, como alguien dijo, tal vez el que te pida no sea la persona que te cae muy bien, pero tiene una necesidad. Y ya cuando alguien viene y te pide algo, entonces se pone por debajo de ti, pues porque tal vez y solo tal vez si tuviera, no te pediría. Pero si necesita algo de ti, es porque lo necesita y eres capaz de dárselo. Entonces, dice que todos los, dice que, así que lo que quieres que los hombres hagan contigo, tú también hazlo con los demás. O sea, así como tú tratas a uno, debes esperar que te traten a ti. O sea, tú tratas bien a la gente para que ellos a su vez al tiempo te traten bien y se regrese. Y entonces habla de la capacidad de aprender a pedir, buscar y para que sea abierto. Yo lo aplico mucho cuando pienso acerca del trabajo, ¿no? Pedir y se dará, pues habla de la persona que busca, o sea, que pide a Dios su trabajo, pero también va y pide a una empresa, pues una oportunidad, y nosotros todos nos hemos acordado cuando fuimos las primeras veces a pedir trabajo, pues qué nervios o qué angustia, y como que no nos gusta y como que no quieres ir y le ponen muchos pretextos, pero tiene que ver con esa parte porque dice, tienes que pedir primero para que puedas recibir, buscar y, y hallaremos. O sea, no solamente es que va a ser una parte y se acabó, sino tiene que ver con que te esfuerzas en varias partes para conseguir lo que yo está buscando. Pero aquí con Dios habla de que busquemos a Dios. Aquí sí no tenemos que salir del plan, es que pidamos a Dios para que Dios nos dé y lo busquemos a Él para que Él nos dé lo necesario y lo llamemos para que Él nos abra. Es decir, que seamos constantes, que seamos persuasivos, que no nos rindamos, aunque la respuesta no llegue, a no desanimarnos, pero tenemos que comprender que sí somos así, somos personas que hacemos cosas que no son las correctas. Y a veces decimos al Señor, Señor, ¿tú qué opinas? ¿Compro esta cosa u otra? Y él dice, no, pues yo no quiero que compres ni uno ni otro, o sea, no es mi intención, no es mi plan, no es lo correcto para ti. Pero nosotros estamos, a veces como que a Dios le decimos que es lo conveniente para nuestras vidas, tratamos de ser muy inteligentes, somos sabios, cuando realmente no es así, y le ofrecemos a Dios alternativas, pero Dios en muchas ocasiones nos dice que ninguna de esas alternativas son las correctas. Y esto tiene que ser interesante. Y le voy a poner un ejemplo para aterrizar esta idea. Hace tiempo, yo le pedí al Señor que me sacara de la empresa donde estaba. Trabajaba para el gobierno. Y yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Lo que hago aquí no me gusta. Es porque la gente, desde que checa, dice que ya está trabajando, cuando está trabajando, hablan puras barbaridades, no hay perspectiva de trabajo. Realmente es un retraso.
Y yo le dije, no quiero estar aquí y aunque me paguen, pues no se trata de que me paguen, se trata de que devengue. Y no estoy conforme con esto. Y entonces yo le pedí al Señor que me sacara y digo, Señor, sácame de este lugar, aunque gane menos. Y el Señor escucha tu oración, porque estamos hablando de la oración. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que empecé a ganar menos. Así como pedí, eso fue lo que pasó. Pero después de que empecé a ganar menos, empecé a tener problemas porque lo que recibía, o lo que antes tenía, pues no era lo mismo y era mucho menos. Y entonces estaba muy angustiado, muy preocupado. Los gastos en la casa pues se siguen avanzando y era preocupante, pues angustiante. Entonces, aquí habla acerca de que pedir y Dios nos va a dar. Y entonces yo empezaba a orar, Señor, ayúdame, por favor. Yo te pedí que me sacaras de este lugar, pero para estar haciendo lo correcto. Y aunque estoy haciendo lo correcto, la problema es que lo que estoy haciendo no es suficiente, necesito más fuentes de trabajo. No te pido que me saque la lotería o que me encuentre una maleta con oro, sino lo que quiero es que pueda ganar conforme a mis esfuerzos. Ayúdame, por favor. Y entonces empecé a buscar por dónde hacer el trabajo y ¿qué crees? Que llega el momento que no se abren las puertas y pasa el tiempo y no pasa nada. Y las cuentas se siguen incrementando, los gastos se siguen avanzando, las deudas se siguen elevando y entonces empieza una angustia terrible. Dices, pero ¿qué estoy haciendo mal? Estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy diezmando, estoy haciendo lo que Dios me ha enseñado, pero no hay respuesta. Y esto es angustiante. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí en ese tiempo? Pues que tienes que aprender a ser constante, a persistir y confiar. Porque el pedir habla de la fe. Tener fe, aunque las circunstancias te digan que todo está mal, dices, bueno, todo pinta mal, pero yo estoy haciendo lo correcto. Y voy a seguir haciendo lo correcto. Voy a buscar al Señor, pedirle ayuda y voy a pedir un trabajo aquí o trabajo por acá, de lo que fuera. Y entonces empecé a combinar mi trabajo manejé un taxi, manejé un pecero, estaba como agente de ventas de un abarrotera. Bueno, ¿qué no hice? Casi, casi de velador, casi, casi de lo que fuera, porque empiezas a tener esa necesidad pero Dios iba abriendo puertas. Finalmente, llegó con Dios, bueno, Dios envió a un joven conmigo a trabajar, que me pidió trabajo, aquí habla de esto, ¿no? La persona que puedes ayudar, y él me pidió, ¿me puedes ayudar yo quiero trabajar, necesito tu dinero para mantener a mi familia? Y él entonces empezó a trabajar conmigo y dije, bueno, pues si hay para uno, habrá para otro. O sea, algo Dios suplirá. Y él empezó a buscar clientes que pudiera yo llevarles la contabilidad. Y él fue quien me trajo clientes y las cosas cambiaron. Yo me di cuenta cómo es que Dios hace las cosas diferentes de como yo esperaba. Yo esperaba que me hablaran de una empresa, que me hablaran de una familia, un puesto de una persona conocida, pero ninguno de eso fue. Dios tenía otra respuesta diferente y entonces empezó a llegarme poquito a poquito, 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 diferentes contabilidades, pequeñas y grandes, y entonces pues yo iba, me entrevistaba y les enseñaba, les decía lo que hacía, les parecía bien, algunos no querían, pero después de un tiempo yo empecé a tener una cartera de clientes y entonces dije, es que esto viene de parte de Dios, esto solamente viene por parte de Dios, pero no es en la manera que yo esperaba que pasaran las cosas, sino en la manera que Dios hace las cosas. Él tiene la forma correcta para llevarte a los caminos que Él quiere llevarte, que son los adecuados. Yo pensaba diferente de cuál sería la respuesta de parte de Dios, y yo llego con otra cosa que jamás me imaginé que iba a ocurrir. Y después de un tiempo, este muchacho, y después él se fue, ya no trabajó conmigo, pero yo ya me había quedado con la cartera de clientes, y eso fue lo que hasta el día de hoy me ha mantenido, gracias a Dios, por su misericordia. Todavía esos clientes tienen ya más de 25 años, de 30 años algunos, o algunos hasta 40, y dices, ¿de dónde surgieron? Pues surgieron de algo que fue en un inicio cuando aprendes a tenerle la fe al Señor y escuches lo que Dios te dice aquí. Pedid y se os dará. Sí hay que clamar al Señor, pero esperar en el tiempo de Dios, la forma en que Dios hace las cosas,
Buscad y hallaréis. Sí, había que moverse, hay que buscar al Señor y hacer lo que Él te dice. Y llamar y Él abrirá las puertas. Tienes que esperarte a que Él abra en el momento que lo sientas adecuado. Te puedes pasar mucho tiempo haciendo las cosas a tu manera, pero no van a resultar porque no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo me independicé, porque esta fue la ayuda para independizarme, yo cuando me salí del trabajo, trabajaba para el gobierno y me independicé, entonces empecé a vivir de lo que realmente yo hacía. Entonces, pues no fue fácil, pero finalmente en Dios tuvo una respuesta y eso es lo que yo quiero invitarles a que aprendamos a orar de la forma en la que Dios sí clamemos al Señor y Dios te escuche, aprender a orar de una forma adecuada, y esperar y confiar en que Él va a ser la respuesta. Entonces, cuando Dios, yo olvidé a este muchacho, pero él fue el que me ayudó a mí. O sea, yo lo olvidé porque él tenía necesidad, pero a la larga finalmente fue el que me ayudó a mí, porque él fue el que me trajo los clientes. Y entonces empecé a tener pues otra forma de vida, pero eso fue porque Dios lo envió. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entrar por la puerta estrecha, entrar por la puerta pequeña, la puerta, pues, que cuesta trabajo pasar. ¿Por qué es esto? Porque habla del esfuerzo, pero también de dejar cosas atrás. Todos hemos visto la entrada de Petra. ¿Se acuerdan de Petra? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Petra? Bueno, la entrada a Petra, cuando uno llega a la puerta donde está Petra, pues no se ve nada porque está oscuro. Y es que tiene tiene tres curvas que impiden que la luz pase, por lo tanto no se ve nada. Y al intentar pasar, se hace muy reducido el espacio. Y la gente que entra en Petra, pues no puede entrar los gorditos o los panzones, solamente tienes que entrar sin nada, sin ropa, bueno, sin ropa no, sin cuchillo, sin animales, sin maletas, sin nada, sin víveres, simplemente tienes que guardar el aire y pasarte, y empujar y además ir tocando las paredes porque no se ve nada, no hay luz, no hay nada, y es pura piedra, entonces, y además rasposa, entonces se tiene que pasar despacito y dejar todo lo que traían afuera, si es que quieren entrar a Petra. Después de que da la tercera curva, pues ya se ve la luz, entonces ahora sí ya empieza la vida, pero dice, entrar por la puerta estrecha, porque esta es la puerta y espacioso camino que te lleva a la perdición. Y es que Dios nos dice que para entrar al cielo tenemos que aprender a dejar todo afuera. Hay que dejar la maleta, hay que dejar tus víveres, hay que dejar tus animales, hay que dejar tu dinero, lo que tengas, porque si quieres entrar ahí tienes que entrar sin nada. No te puedes llevar nada si quieres entrar a Petra, que sería un ejemplo de entrar al cielo. Tienes que dejarlo todo y además confiar en que lo que hagas, el camino que esté ahí, aunque se vea oscuro, va a tener luz adelante y te va a llevar al lugar adecuado. Y también nos enseña que el no esforzarte te va a llevar a que tengas una perdición. ¿Por qué? Porque nuestros caminos tendentemente son equivocados. Lo que escuchamos en la música, lo que escuchamos en el deporte, lo que escuchamos en la política, son cosas que son del mundo, pero no nos llevan a la eternidad. Son cosas temporales y no nos llevan a la eternidad. Y eso, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. Ese es el camino para hacer lo correcto. La puerta estrecha no es que sea difícil. Vamos, el Señor no hizo complicado el camino a la eternidad. No lo hizo complicado, sino que demanda esfuerzo y quitarse de todo lo que estorba para entrar. Eso es lo que sí demanda. Tienes que esforzarte, quitarte todo lo que estorba para poder entrar al cielo, como en este caso a Petra. Luego dice el versículo 15, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo da frutos malos. No puedes el árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor, otra vez, debe pasar de un tema a otro, habla de muchas cosas, pero empieza a hablar acerca de los profetas. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. ¿Cómo distinguir
Un profeta genuino del que no lo es, Yola. Porque no se cumple la profecía que da y además debe tener una vida de testimonio. Sí, es cierto. En ese tiempo surgieron muchos falsos profetas. Cada vez que hay un movimiento, vamos, es como cuando vienen aquí jugadores de fútbol americano al Estadio Azteca, por ejemplo. ¿Qué es lo que surge inmediatamente? Los revendedores. ¿No se han dado cuenta? Apenas va a empezar algo que es súper importante y ¿cómo surgen los revendedores? ¿De dónde salieron? Ni idea tienes, pero hay un montón. O hay una lucha libre, no sé, especial y igual empiezan los revendedores y compran así y surgen luego cosas. Así pasaba cuando empezaron las cosas de Dios, hablar de Dios y venir la profecía y la enseñanza y demás. Así como empezó a haber profetas, también hubo falsos profetas. Y dice aquí, se ten cuidado de ellos porque vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Qué es lo que hace el profeta? Pues hablar en el nombre de Dios. Eso es lo que hace. Vienen a hablar en el nombre del Señor, pero el falso profeta lo hace con el fin de lucrar. Ellos no solo enseñaban mal, sino que confundían a los creyentes. Y esto le pasa mucho a la gente que no se ha esforzado por leer la palabra. Como no saben lo que dice la palabra, lo que diga el profeta es correcto, está bien, lo que sea. Uno diría, pues es que tiene fe. Bueno, es que tal vez no es fe, sino ignorancia, porque no conocen la palabra, no distinguen una cosa de la otra. Y entonces son fácil presa de la gente que enseña las cosas mal. ¿Cómo distinguir a falso profeta? A de uno verdadero del que no es. Pues dice la Biblia que por su conducta, por sus resultados, tanto en la profecía como en su vida misma. Nada más impresionante como ejemplo, como la familia del profeta. ¿Cómo es su familia, su vida? ¿Cómo se conduce? ¿Qué hace? Su economía. Si está sano o está mendigando o está en problemas, debe dinero por todas partes. Y otra más es por la aplicación adecuada de las escrituras. Conoce las escrituras y las aplica con sabiduría. Entonces un profeta enseña las cosas con sabiduría, pero no se sale del contexto completo de la Biblia. Un falso profeta dice cosas, ayúdate que yo te ayudaré. Y dices, así como dice la Biblia, yo te ayudaré. Y entonces dices tú, no, pues si es de Dios, viene de parte, aplica. Pero no es lo que Dios dijo. O sea, tal vez aplica, pero no es lo que Dios dijo. Y entonces confunde. Y de hecho, en los días que me tocan, voy a leerles algunas cosas que dicen esto. Parece que es de Dios, pero no lo es. Y se van a confundir, no se preguntan, van a decir, ¿qué? A ver que esto es de Dios o no es de Dios. Y los voy a confundir, porque eso quiero hacerlo, los quiero confundir, para poder diferenciar entre lo que es correcto de lo que no es. Se van a divertir, van a ver cuando lleguemos ahí, pero la parte que quiero anticiparles es que el falso profeta no buscaba de Dios, sino buscaba eh, a la gente en el nombre de Dios, o sea, buscaba el beneficio de venderles una profecía, de hablarles bonito, de decirles cosas que les gustaban, que ellos quisieran escuchar. Pero el profeta auténtico no busca eso, él busca darle la palabra de Dios, te guste o no te guste, como sea, lo que Dios dijo esto y eso es. Si no te gusta, qué pena, si te gustó, pues está bien, lo importante es que cambie tu corazón y cómo tienes que ser, y su vida los declaraba como profetas o no, cómo se conducían, qué es lo que hacían, cómo. Entonces, eso hace una enorme diferencia. Dice el versículo 21, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas personas llevan a muchos a Cristo, pero la persona que los lleva a Cristo puede irse al infierno por no hacer la voluntad de Dios. En las cosas del reino no existe balanza. Nosotros tenemos la tendencia de decir obras buenas y obras malas y ponerlos en una balanza.
Para Dios no existe eso. La balanza es Él, no nosotros. Nosotros como que decimos, pues ni tan bueno ni tan malo, no. Simplemente, si no hacemos su voluntad, estamos mal, sin importar cuánta gente llevemos a Cristo. He conocido a personas que han llevado a mucha gente a Cristo, pero su vida ha sido un desastre, desde divorcios, desde eh, fraudes económicos, desde dobles vidas, dobles familias, y hay muchísima gente en donde las personas hacen cosas malas, pero dicen es que yo llevé a mucha gente a Cristo. Sí, ok, sí, sí, conoció de Cristo porque yo de ti, pero tú no vas a entrar porque lo que tú has hecho, porque tú conociendo del Señor, tienes que haberte comportado de una forma adecuada y no lo has hecho. Entonces te encuentras en un problema porque la gente conoce de la palabra, pero no hacen lo que la palabra dice. Entonces, pues por ahí conocí a uno, lo invité a trabajar y luego se fue para León, para trabajar en León. Y cuando estaba aquí era una persona pues, decente, trabajadora, era un buen siervo, pero luego se fue para allá y sabes que comete luego adulterio. Se metió con otra persona de la congregación, empezó a sacar dinero de la iglesia. Era más o menos gordito, pero cuando lo vuelve a ver era un tonelete gigantesco. Dije, le han pecado, pero durísimo a la tortilla, a los tacos, a los tlacoyos, que qué barbaridad. Y además me había enterado que había cometido adulterio, pero seguía enseñando la palabra. Seguía teniendo su congregación. Y dice, ¿cómo es posible esto? Sin duda alguna, la falsa profecía que se da ya no es la correcta. O sea, ya es una falsa profecía y por lo tanto no está en los caminos de Dios. Y dice al final, se me está acabando el tiempo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, se soplaron vientos, se golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, se soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Sermón del Monte, si nos vamos al inicio del Sermón del Monte, tiene una finalidad y viene de corregir la doctrina de los judíos, tanto de los fariseos o de los sacerdotes como del pueblo en común. Entonces había que corregirles su doctrina porque estaban aplicando las cosas mal por muchísimas leyes que ellos habían inventado, donde la gente aplicaba perfectamente mal la ley de Dios. La forma de orar estaba equivocada, la forma de ayunar no era la correcta. La manera de ver la familia se había desentendido como Dios lo había creado. Estaban haciendo un sentido incorrecto por la familia. El respeto por las mujeres. Recordemos que había dos corrientes en donde la gente por cualquier causa se divorciaba, y otro decía que no se podía divorciar uno jamás de la persona. Entonces, había diferencias entre ellos, pero el Señor les muestra también acerca del amor, el no amor al dinero. Les enseña que no tienen por qué estar buscando o peleando por el dinero, no estar en extrema angustia, el aprender a confiar en Dios, y habla de muchas cosas que tienen que ver con esos capítulos del Sermón de la Montaña, pero las palabras que Dios dice no era lo que la gente esperaba, porque ellos esperaban que Dios hiciera un cambio en el gobierno, que quitaran la Roma y que quitaran a los judíos, sino que empieza a enseñarles que el cambio es de cada uno, en forma personal. Cada uno tiene que cambiar a la imagen de Dios, cada uno tiene que hacer las cosas como Dios enseña que tiene que hacerse. Dice, y en el momento que la gente obedece y escucha esto, entonces su vida está fincada sobre la roca. La roca es la palabra de Dios, es las enseñanzas de Jesucristo, para que cuando venga el tiempo malo, que siempre viene, Dios te haga fuerte y te mantengas en la tragedia cuando el tiempo malo aparezca. Todos hemos pasado por tiempos difíciles, ya sea por enfermedad, por economía, por
problemas sentimentales, de muchas cosas, pero cuando viene el problema y nosotros no estamos fuertes en el conocimiento del Señor y cambiando en cada área, pues entonces cuando venga la vendaval, pues nos va a llevar a corriente. Pero si estamos confiando en el Señor y obedeciendo en lo que Dios nos dice, entonces nuestra vida se convierte en una roca, una cosa firme. El tiempo de todos nos va a venir. Dice aquí que vino el agua, dice que hubo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, dice, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y esa casa eres tú. Esa casa eres tú. Tu confianza en Dios crea una casa, y el que tengas el cimiento bien adecuado porque estás obedeciendo a la palabra hace que cuando venga el tiempo malo puedas salir adelante, porque Dios tiene para ti siempre una respuesta. Ya se me acabó el tiempo. Prácticamente esta es la última parte final del sermón de la montaña, y dice que la Biblia que la gente se asombraba mucho de cómo se llama Jesucristo. No agarraba pedradas por agarrar pedradas, ni tampoco la agarraba contra alguien, no atacaba a los judíos por ser judíos o a los fariseos por ser fariseos, sino les enseña al mundo qué es lo correcto para hacer las cosas. Y eso se me hace de lo más importante, porque dice la Biblia que la gente, cuando lo escuchaba hablar, decía que tiene autoridad. Y a veces entendemos que la autoridad es el que grita mucho. Ese no es autoridad, ese es un gritón, pero no es el que tiene autoridad. El que tiene autoridad es el que habla las cosas con equilibrio de parte de Dios, con el conocimiento de parte de Dios, el que te revela las cosas de Dios, te las transmite y te ubica. Ese es el que tiene entonces la gracia de parte del Señor para tus vidas. Y entonces tienes autoridad. Y no como los escribas, porque ellos decían cosas, pero ellos no lo hacían. Y enseñaban de forma equivocada. Recordemos el amor que tenían antes por el dinero. Ellos decían que si tenían mucho dinero es porque Dios los había bendecido, que eran santos. Y nosotros sabemos perfectamente bien que eso no era cierto, eran unos verdaderos pillos, que eran ladrones y que además eran asesinos. O sea, tenían una máscara de piedad, pero no eran por dentro unos verdaderos pillos de cuenta. Entonces, esta termina pues el tiempo del sermón de la montaña. Son 5 sermones, pero aquí los vamos a dejar. Y yo creo que, si Dios nos permite, en la próxima ocasión vamos a empezar a trabajar sobre algunas áreas que tienen que ver con la enseñanza equivocada que la gente tenía. Pasen buena noche, que les bendiga, descansen. Ya me acordé. Yo en la tarde estaba leyendo que iba a caer un aguacero terrible hoy en toda la Ciudad de México, en todos los municipios o delegaciones o como se le llama ahora, demarcaciones o lo que sea. Entonces dije a Ruth, ¿sabes qué, Ruth? Escuché que va a caer un aguacero espantoso y no quisiera pues sacarlo de sus casas y pues después de la reunión a ver cómo se van, cómo se regresan a sus casas, porque va a estar inundado por todas partes. Entonces mejor lo hacemos así, pero esperemos que ya para el viernes ya podemos estar listos para ir a la iglesia. Dios les bendiga, pasen buena noche.